Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Quintana Roo. Buenas noches, Yucatán. Muy buenas noches, Campeche. Estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Este será un programa muy especial, porque de acuerdo a nuestro invitado parecería que no va a haber fuego. Sin embargo, por supuesto que estará presente. Mi nombre es Lilia Arellano y lo invito a que veamos juntos esto que le hemos preparado. 6 años en la historia. Félix González Canto está a unas semanas de concluir su gestión al frente del gobierno del estado. El próximo 26 de marzo rinde su sexto y último informe, y el 5 de abril termina el mandato que el pueblo le confirió. Han sido 6 años en los que Quintana Roo ha vivido una nueva etapa de su vida pública. Una nueva generación política asumió la responsabilidad de conducir los destinos de Quintana Roo bajo el liderazgo de Félix González Canto. Son muchos los rasgos y las líneas de acción de este sexenio que han delineado un nuevo perfil de Quintana Roo. Es un sexenio que tuvo que afrontar severos retos de la naturaleza. Dos huracanes fuertes golpearon a Quintana Roo en este periodo. Vilma en el norte en el 2005 y Dean en el sur 2 años más tarde. Fueron 2 meteoros que golpearon con fuerza al estado y causaron un daño patrimonial a miles de personas y afectaron severamente infraestructura urbana y bienes turísticos. Sin embargo, las medidas de prevención fueron eficaces y oportunas, lo que evitó la pérdida de vidas humanas. Luego vino el ramalazo de la crisis financiera mundial que impactó negativamente el flujo de turistas extranjeros al Caribe mexicano. No hay que olvidar tampoco los efectos negativos de la crisis sanitaria provocada por el virus de la influenza humana. ¿Cómo instrumentó el gobernador las respuestas necesarias ante cada dificultad que se presentaba? ¿Cómo afectaron esas contingencias, las de los huracanes, la financiera internacional y la sanitaria, la ejecución de su plan de gobierno? Aparte de esas circunstancias, ¿qué otras dificultades poco conocidas afrontó su sexenio? Un político se prepara para ejercer el poder, pero también se prepara para dejarlo. De estos temas y de otros de interés general tratará este Fuego Cruzado con el gobernador Félix González Canto. Este Fuego Cruzado tratará de develar algunos rasgos poco conocidos de la gestión del hombre y del político que el 5 de abril entregará la estafeta de su labor de 6 años. No se aparten, porque la opinión de usted es la que cuenta a la hora del veredicto de la historia. Suéñame, Quintana Roo. Suéñame, suéñame, Quintana Roo. Suéñame. Bien, hace un momento les comentaba que pues el invitado podría ser que no fuese para Fuego Cruzado en estos tiempos, a estas alturas. Sin embargo, no es así. Licenciado Félix González Canto, muy buenas noches. Lilia, buenas noches, un gusto estar contigo una vez más, Fuego Cruzado. Estamos con el buenas noches, aunque está la luz del sol. Así es. Pero estamos aquí en Casa de Gobierno, en Chetumal. Y bueno, quiero decirle que esta tal vez sea una de las entrevistas más difíciles, porque es la del término. Es cuando todos esperan que se le lancen loas y flores y le digamos, ay, pero mire qué guapo está usted, qué bien la hizo. Y bueno, habrá tiempo también para eso, por supuesto. Pero vamos un poquito a platicar. ¿Cuáles considera que fueron los momentos más difíciles durante estos 6 años? Sin duda, Lilia, los momentos más duros de mi gobierno fueron, los tengo muy claros, el inicio, los primeros días, cuando políticamente tenemos quizás la mayor dificultad, que es un congreso adverso, un congreso donde de 25 diputados, 17 eran de partidos distintos al de un servidor. Y eso, pues obviamente traía muchas implicaciones y lecturas políticas serias en contra del gobernador. Pero afortunadamente, con el paso de los meses, sobre todo los primeros meses, se fue cambiando ese panorama, y de haber un ambiente muy difícil en términos políticos, inclusive poniendo en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del Estado,
Finalmente hubo un pacto entre los partidos políticos, un pacto de gobernabilidad, donde todos pusieron por encima de su interés partidista el interés por sacar adelante a Quintana Roo, por trabajar todos unidos. Y hoy me siento muy orgulloso de aquel congreso que vimos difícil y que al final fue un congreso que se esforzó y quisiera trabajó. pensar si no, ese congreso lo llevó a esforzarse, a salir permanentemente del escritorio, de las oficinas, estar en los municipios. ¿Cuál es ese punto que todavía le duele en la geografía del Estado? Ese punto por el que dice, caray, creo que aquí es en donde pude haber hecho más, debí haber hecho más, o estos se me escaparon de la mano. Bueno, yo estoy contento, fui a todos lados, recorrí todos los municipios. Sí guardo como un recuerdo, no doloroso, porque esto no duele, pero sí te impacta cuando lo ves. Aquella toma de posesión en Felipe Carrillo Puerto del ayuntamiento perredista, cuando Eliseo Baena toma protesta. Eliseo es un caballero, un político muy caballeroso, diría yo, es el término que mejor lo define. Pero la situación política de Carrillo Puerto en ese primer día de mi gobierno, esos primeros días de gobierno, pues era muy complicada, muy difícil. Y cuando acudo a la instalación del ayuntamiento, estaba todo el conflicto postelectoral, estatal y obviamente con fuertes repercusiones en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Y entrar al evento fue muy difícil, hubo de todo, hasta mentadas de madre contra un Yo servidor. estuve ahí. ¿Tú estabas ahí? Sí. Yo estaba ahí Son los momentos viendo que todo recuerdo eso. difíciles del primer momento. Y ¿Cuáles ya son? obviamente en el gobierno, Lili, pues no puede uno olvidar los huracanes, la influenza, porque esto, más allá de los daños físicos que uno ve, hay muchos daños humanos, morales. No hablo de muertes, hablo de, por ejemplo, la pérdida de empleo, la desesperanza que da al ver el negocio destruido, la desesperanza que da al ver el patrimonio de toda una vida de pronto se esfumó, de pronto ya no hay nada de eso. Y eso pues uno como gobernador lo ve de cerca, recibe la queja, recibe el fuego directo de aquellos ciudadanos que han perdido todo, que se han obviamente en términos muy prácticos entristecido, vueltos locos al ver esa realidad dura que nos ocurrió a muchos quintanarroenses después de Vilma, después de DIN y por supuesto cuando la terrible crisis sanitaria de la influenza. ¿Cuáles son de estos el momento que usted quisiera borrar? Que no hubiera pasado nunca de estos o de cualquier otro, que nunca hubiera pasado por la historia de Quintana Roo. Yo creo que el de la diga, influenza. Esto nunca nos debió haber pasado. Lilia, el de la influenza. ¿Por qué? De todas estas cosas terribles, malas, ojalá ninguna hubiera pasado. Pero los huracanes nos dejaron cosas buenas. Los huracanes son cosas de la naturaleza. Nos generaron una renovación obligada. Nos enseñaron lecciones, nos permitió mostrar nuestra fortaleza, nos recuperamos rápidamente, borramos rápidamente estos estragos o estas huellas que dejan. Fue prueba de fuego al no registrar su gobierno Muertos, ninguna pérdida nada de humana y podernos recuperar como no se hizo en Estados Unidos con el Katrina. Así es. Eso sí hay que dejarlo muy marcado. Pero la influenza, Lilia, esta sí no nos dejó nada. Nos dejó 30,000 personas sin empleo en la calle. Lo que habíamos ganado en muchos años, lo perdimos en semanas. Fue terrible porque tampoco teníamos alguna actividad distinta. Cuando el huracán, por ejemplo, la reconstrucción generó empleos. Claro. La reconstrucción generó derrama económica. Entonces traíamos otras cosas para hacer. Pero la influenza era un enemigo que no se veía. Estaba en algún lugar, pero no lo podíamos ver. Y de alguna manera también en la distancia ves que, bueno, se tomaron las medidas que tenían que tomarse, pero al final del día ves que el enemigo no era tan peligroso, no era un virus tan agresivo como en su momento se pensó que iba a ser. No había manera de saberlo, o sea, tampoco aquí hay que culpar a nadie, no había manera de saber qué tan agresivo iba a ser ese virus. Y bueno, las medidas que se tomaron
fueron en beneficio de la población, pero sí el daño que sufrió Quintana Roo fue muy serio, muy grave. Duramos muchos meses para ir recuperándonos de este serio asunto y que impactó directamente en empleos, en la vida de muchas familias quintanarroenses, muchos negocios que quebraron, muchos patrimonios de familias quintanarroenses que se esfumaron por este terrible mal sanitario que nos pegó a los mexicanos, pero de todo el país a quien más le lastimó fue a los quintanarroenses. Sí, se perdió una parte de la actividad base y de los empleos y de todo esto como en ningún otro lugar. Pero también como hay este tipo de momentos que sin duda alguna son pues imborrables en lo negativo, habrá otro que sea el de una gran satisfacción. ¿Cuál de todos es el que se lo ha dado? Yo creo que han de ser muchos, pero debe haber uno particularmente que diga, de este me voy a acordar siempre. Casi siempre los momentos más bonitos son cuando estás revirtiendo una adversidad, cuando estás en la lucha, cuando algo te cuesta mucho y logras ese fin. Y yo recuerdo, y cada vez que lo platico me vuelvo a emocionar, la preocupación más grande que teníamos todos, no solo el gobernador, creo que todos los quintanarroenses, después de Vilma, era cuándo nos íbamos a normalizar, cuándo iba a regresar el turismo otra vez a Quintana Roo. Traíamos muchos la experiencia de Gilberto, que después de Gilberto pasaron años para que la actividad económica más o menos se restableciera, se normalizara. Y eso para Quintana Roo en esta época iba a ser muy grave, porque este Quintana Roo ya es más grande, ya hay más población, ya hay más hoteles, ya hay una actividad más fuerte en la región, y no nos podíamos dar el lujo de que pasaran años sin recuperarnos. Esto iba a ser muy grave. Y Vilma ocurre en octubre, 20 de octubre, y la meta era que en diciembre, que es cuando la temporada alta empieza, o sea, 2 meses después, ya tuviéramos cuando menos un retorno a la normalidad en algunos hoteles que pudieran estar listos para esta temporada invernal próxima, inmediata después de Vilma. Y bueno, en estos 2 meses nos dimos a la tarea de reconstruir lo más que se pudiera, habilitar la infraestructura, aeropuertos, todo lo que estuviera al alcance y que fuera viable en el corto tiempo que implicaba 2 meses. Pero la parte dura, complicadona, era ir con nuestros operadores de turismo, principalmente Estados Unidos y Canadá. Con las líneas aéreas también, me supongo, ¿no? Líneas aéreas, y a todos ellos decirles, oigan, regresen, va a estar listo Quintana Roo el 15 de diciembre. Cancún, Riviera Maya van a estar bien el 15 de diciembre. Y bueno, nos encontramos con muchos aliados que dijeron, estamos con ustedes, vamos a echar a andar la promoción, vamos a mover lo que tenga que moverse, ustedes apúrense nada más a componer lo que tengan que componerse, vean que estén abiertos los parques temáticos, vean que las playas estén obviamente lo mejor posible, porque estaban muy lastimadas las playas de Cancún, sobre todo. Y la tarea con las líneas aéreas que tú bien señalas, pues fue la más difícil y la estratégica, porque los operadores de turismo, los hoteles, las agencias de viajes, decían, bueno, podemos estar listos, pero ¿y si no hay aviones? ¿Y si no quieren venir? Así es. Y las líneas aéreas nos decían, vamos a abrir las reservaciones, vamos a poner en la computadora que el vuelo de Cancún está abierto para el día 15, pero ¿y si no hay gente que quiera volar? Entonces les decíamos, pónganlo por favor, así casi de rodillas, pónganlo por favor, nosotros vamos a empujar la promoción para que la gente se coloque en los vuelos. Y ya si ustedes tienen un parámetro mínimo de ocupación, hagan el vuelo. Entonces nos quedamos con esa apuesta de que la gente sí iba a querer venir y además iba a creer que Quintana Roo estaba listo y por supuesto estaríamos listos, parcialmente, pero estaríamos listos. Bueno, pasan las semanas.